Bueno, bienvenidos a este, yo creo, debate no, a este en vivo, pero que va a ser presentado en estreno con el profesor Mauricio Jaramillo. ¿Cómo estás? Hola Levi, muy bien, muchas gracias por la invitación. Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, tiene un programa político también en RTBC, activo en redes sociales, y pues hermano, vos te has dedicado estos últimos 2 años, yo creo, a pararte muy duro en la raya, sobre todo en la oposición, ¿no? Con argumentos has desmentido a muchos periodistas, a políticos, a expertos en política, incluso hasta economistas. Y bueno, te traje este canal para eso. Hay una cantidad de gente que sigue este canal, que ve este canal y que quiere saber verdaderamente, primero, pues, qué está pasando con el gobierno de Petro, pero en el paro camionero, que ya levantó Petro, y que los juristas dicen que fue porque ellos metieron presión, que porque Petro le bajó al ritmo, que le tocó no subirle al diésel. Para vos, ¿cómo ha sido toda esta novela de una semana? Bueno, creo que es una novela muy reveladora de lo que está viviendo Colombia. Acá básicamente hay 2 fuerzas. Una fuerza de transformación que quiere cambiar las cosas, que fue elegida para eso, porque también no se nos puede olvidar que aquí hubo 11 millones de votos, que fue la elección más alta que ha habido en la historia de Colombia. Nadie había obtenido ni lo que obtuvo Petro ni lo que obtuvo Rodolfo Hernández, y en ambos casos se votó por un cambio, rechazando la política tradicional. ¿Qué vimos esta semana? Más de lo mismo. Ya habíamos tenido una noticia falsa respecto de supuestamente que había desabastecimiento en el combustible para avión. Mentira. Ya habíamos tenido noticias de que Bonilla era insostenible por el escándalo de la UNRD. No quedó en nada. Ya habían dicho que a propósito de lo de Benedetti, Petro tenía que renunciar. Eso también quedó absolutamente en nada. Entonces ahora yo creo que hay un paro, creo que era legítimo que algunos de esos transportadores salieran a reclamar. Obviamente si les suben 2.000 pesos, pues es normal que la gente se rebote. Pero llega un momento en que los gremios secuestran el paro, y creo que por primera vez desde que yo tengo uso de razón vimos un paro gremial, es decir, un paro de los dueños de los medios de producción que supuestamente pararon a los pequeños transportadores mientras ellos seguían trabajando y seguían recibiendo sus ingresos y remuneración. ¿Cómo es esto? O sea, los camioneros son los trabajadores de los dueños de los medios de transporte, que son Exacto. mega medios de transporte, son gente millonaria. Pero la vaina aquí es que unos camioneros decían que es que ellos son los que tienen que tanquear el camión, ¿no? Que por eso les parece que subir el valor del diésel pues no les alcanza para poder sostener su trabajo como camioneros. Pero los dueños de los camiones, o sea, de los medios de transporte, dicen que es que aquí se tenía que seguir subsidiando el diésel. ¿Por qué razón? Que es para explicar a la gente, un subsidio es una ayuda que da el Estado para corregir una imperfección del mercado. Entonces tú eres un tipo que no tiene recursos, que te tocó difícil, eres una madre soltera, eres un campesino, eres una víctima del conflicto, es normal que a ti te den un subsidio. Eres un firmante de paz, quieres trabajar, quieres ir a la universidad, pues obviamente te tienen que dar algo, te tienen que dar una transferencia. Ahora, el problema de ese subsidio que dio el gobierno de Duque era que se iba a los gremios, era que se iba a los empresarios. Entonces ellos eran los que se estaban ahorrando, y lo más indignante de esto es que si bien se había congelado el precio del diésel, lo cual podía ser aparentemente positivo, había 2 cosas. Primero, el precio de los alimentos seguía subiendo. Entonces la gente se preguntaba, bueno, pero si congelan el precio del diésel para que no suba la canasta familiar, ¿por qué sigue subiendo? Y en segundo lugar, para mí lo más indignante, las condiciones laborales de esos choferes que llevan el transporte son penibles. En algunos casos, por ejemplo, les tocaba a ellos poner de su bolsillo para seguir tanqueando las tractomulas. Entonces acá lo que se está pidiendo es que estas grandes empresas renuncien un poco a las grandes ganancias en pro de que se elimine ese subsidio y que se pueda bajar un poco el déficit fiscal y se pueda con ese dinero invertir, por ejemplo, en obras sociales, en gasto social que tanto se necesita para salud, para educación, para pensión. El gobierno necesita mucha plata. ¿Por qué? Por ejemplo, para llevar a cabo esta reforma pensional que toca, por ejemplo, a tantos adultos mayores. Entonces acá estamos hablando de un dinero que se le entregaba a gente que en realidad no lo necesitaba, que eran los grandes empresarios del transporte en Colombia, y que esos pequeños transportadores no veían en su día a día porque son trabajadores que están sometidos a la explotación. Eran 4 años y medio sin que se incrementara el diésel. Exactamente.
Duque hizo un tratado con estos megaempresarios del transporte para no subirles, no tocarles sus finanzas. Digamos, les entregó un dinero que, si no estoy mal, dice Julián, le subiría Hacienda a los 56 billones de pesos. 56 billones de pesos. Es decir, esto es una locura, porque con eso se hubiese podido trabajar más en programas sociales, se hubiese podido transferencias focalizadas, por ejemplo, en el Sisbén para las personas más pobres. Entonces, lo que uno dice ahí, mira, en el fondo esto es la cultura patronal colombiana. Sí. Estos son los gremios, los banqueros, los medios de comunicación gobernando. Entonces, cuando llega un presidente y dice, mire, este subsidio es un subsidio absurdo, ineficiente, que no sirve ni para atajar el precio de los alimentos, ni para mejorar las condiciones de vida de los camioneros, tenemos un déficit fiscal que tenemos que controlar. Eso quiere decir que el Estado no se debe endeudar en más del 5%. Entonces, para mantener eso, ese es uno de los subsidios más ineficientes, menos sociales, si se quiere. Entonces, tenía todo el sentido, y aquí lo que vimos fue una clase empresarial que obviamente es, pues, reaccionaria y siempre alérgica, pues, a estas transformaciones. Alguna gente del centro, Mauricio, y vos lo entendés muy bien porque vos también sos activo en redes sociales, tenés un programa de información, siempre equiparan al uribismo de un lado, al petrismo del otro lado. Ellos acomodan en la mitad como los salvadores, que entienden muy bien que no hay que irse, sí, digamos, a los extremos. De Petro se dice que en algún momento rebotó al país y que sacó a todo el mundo a las calles, y es bueno que lo digas porque la gente necesita saberlo. Que por 200 pesos del incremento de la CPM, que miren que antes sí les gustaban los bloqueos y que ahora no, y que miren cómo a la izquierda, que llegó a cambiarlo todo, siguen lo mismo y que andan tirando el SMAT y todo. ¿Por qué es diferente este paro camionero de las marchas o de lo que se hizo en el 2021? ¿Qué diferencia la protesta que encabezaba Gustavo Petro, que estaba en campaña presidencial, con el paro gremial que estás diciendo ahora? Bueno, lo primero y lo más importante es, todos los paros son políticos, ¿cierto? Ahora, ahí para mí tiene mucha relevancia a la hora de definir la legitimidad, qué tan válido es uno, qué tan válido es otro, quién lo haga. Te sumo uno, noviembre del 19, algo que no pasó en Dylan Cruz, ¿sí? Un muchacho asesinado por el Estado colombiano simplemente por salir a la calle a pedir que se aprobaran los acuerdos de paz, que se concretaran en un gobierno que había decidido ponerlos en pausa. Gente que salió a pedir tierras, gente que salió a pedir la transición energética y ecológica, ambiental, etc. Entonces, los niveles de represión que se vivieron en los estallidos sociales no se pueden comparar con lo que ha hecho Petro, que fue básicamente diálogo social. Hoy, por ejemplo, en el pacto salían la gente del gremio de los camioneros, de los sindicatos de los camioneros, Gloria Inés Ramírez del Partido Comunista, que es ministra de Trabajo, eso nunca había pasado en Colombia, Constanza García de Transporte y Andrés Camacho. Como iguales. El señor Duque llamó a la Casa de Nariño, al estallido social, y él decía con quién negociaba. Y ahí se quedaron un montón de líderes sociales a quienes ni siquiera dejaban entrar a la Casa de Nariño. En segundo lugar, un estallido tiene que ser espontáneo. Allá salió uno de estos de las mesas de trabajo, que es un desvergonzado, a decir que este paro camionero era un estallido social. ¿Henry Cárdenas? No, Luis Carlos Vélez, periodista de la FED. No. No te hablo de Cárdenas, es de los presentado como sindicalista, pero es uno que representa los intereses del gremio y del uribismo, que estaban pescando en Río Revuelto. Entonces Luis Carlos Vélez, que tiene un odio visceral en contra del progresismo, ni siquiera en contra de Petro, en contra de todo lo que sea progresista, entonces dice que hay un estallido. Eso no es un estallido social. Un estallido social es desde abajo. Un estallido social es espontáneo, ocurre. De hecho, tanto en el 19, en noviembre, como en mayo, junio y julio, fueron los jóvenes. De hecho, hay ningún político, cuando los políticos trataron de declarar paternidad o maternidad sobre el estallido social, los jóvenes lo sacaron, dijeron, esto es de nosotros. Ahora, ese estallido social se canalizó en la elección de Petro, sin duda alguna. Entonces, este paro gremial no fue un paro espontáneo. Esto fue una cosa preparada por los gremios para rechazar la medida de los 2.000 pesos, del incremento de 1.908 pesos. El estallido fue una cosa desde abajo, el estallido fue violentamente, 80 personas. A veces las cifras la gente las recibe como de manera muy fría. 80 personas asesinadas, cientos de personas torturadas, pelados que perdieron los ojos, entre ellos el actual viceministro de Juventud, Gareth Estela, desaparecidos. Entonces aquí hubo una desproporción en el uso de la fuerza. Entonces de ninguna manera uno puede equiparar lo que pasó por espontaneidad, por uso de la fuerza, con esto que vimos, en donde pues hubo
diálogo social. ¿Tú crees que los medios de comunicación tienen influencia, yo creo, a la hora de desestabilizar al gobierno? Cuando hablo de medios de comunicación, hablo de los medios de comunicación que pertenecen a los banqueros y a los dueños prácticamente del país. Vicky Ávila estuvo reunida antes del paro con, claro, por supuesto, con los megatransportistas de Colombia, ¿no? A mí que los medios tengan una línea editorial no me molesta. Eso pasa en todo el mundo. Que un medio diga yo soy conservador, hágale, es su línea editorial. Que un medio diga yo soy progresista, yo soy católico, lo que sea. El problema es cuando esa línea se pasa de lo editorial a lo ideológico, para hacer propaganda, para hacer política electorera, para utilizar su posición de dominación, como pasa con estos medios que tienen mucho poder, y se aprovechan de esa actividad casi que monopolística, como en el caso de Semana, como en el caso de la FM, con el caso de RCN, con el caso de Infobae, y lo que hacen es, aprovechando su condición de poder, desinformar, omitir información, difundir noticias falsas, enmarcar la noticia. Entonces te pongo un ejemplo, alocución de Petro. Entonces Petro sale y dice, se gastaron 11 millones de dólares para vigilarnos. Se lo llevaron en efecto. Eso es escandaloso. Eso en cualquier país se hubiera derivado en que los medios todos tenían que llamar a Iván Duque, tenían que llamar a Diego Molano, porque con esa plata, insisto, nos estaban vigilando a todos. Al exdirector de la DIPOL. Al exdirector de la DIPOL, insisto, era una cosa para que en este país hubiese pasado algo grave. Titular de la FM. Indignación porque Petro habló de Pegasus y no habló del paro camionero. Es decir, eso en medios de comunicación se llama teoría del encuadre, que es que yo cojo un ángulo de la noticia, lo subrayo para ocultar así, descaradamente otro, y eso lo han hecho todo el tiempo. Entonces, estos medios son unos medios que cuando tienen un conflicto de interés no lo manifiestan, como Luis Carlos Vélez con la familia Char, que consideran que están por encima de los medios públicos, que tratan a la gente como hizo Néstor Morales con Wally. A mí lo que hace Wally en redes, la verdad, no me gusta. Pero que un tipo de un medio hegemónico le diga a una persona que está sacando información, porque a mí me parece válido lo que hace Wally, y me parece que eso es una forma de comunicación totalmente legítima, que a estos tipos no les gusta porque son unos clasistas y detrás de los ataques que hay contra los generadores de opinión, a mí no me gusta que les llamen influencers, porque hay una muy mala traducción del inglés. Esa gente está generando una manera nueva de comunicar, desde abajo, popular, alternativa. Entonces cuando un tipo le dice, ¿usted es competencia mía? ¿Usted cree? Cuando tienes a los de la Flip sacando informes de cuánto se gasta el gobierno, lo cual hacen todos los gobiernos, Iván Duque se gastó $1.000 millones del Fondo para la Paz, en su imagen nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque contrató tecnócratas, expertos de las grandes universidades. Cuando acá traen a JJ Rendón a que haga propaganda sucia, nadie dice nada. Pero contratan a David Rosso, que ese pelado es fantástico, o a Laliso, o a lo que sea, ahí sí les parece, porque en el fondo, insisto, hay un odio clasista muy grande. Entonces, esos medios difunden odio, desinforman, circulan noticias falsas, no son técnicos a pesar de que se muestran como técnicos y confunden la línea editorial con la línea ideológica. Mira, ahora que hablas de medios, digamos, Pacho Santos hace parte de las cabezas que yo creo representan a la oposición en Colombia. La familia de Pacho Santos fue dueña de un medio de comunicación que durante mucho tiempo romantizó el actuar paramilitar en Colombia, ¿no? En los años 90, yo creo que también lo dijo Mancuso, el tiempo le lavaba la cara al paramilitarismo en Colombia y decían que era el camino a tomar para que Colombia saliera del hueco, ¿no? en el que lo tenía supuestamente la guerrilla. ¿Vos cómo ves ahora mismo el papel que está jugando Pacho Santos, yo creo como líder de una parte de la oposición en el país? Y yo creo que también lo hace desde la mentira, desde el odio y desde el clasismo. Pero, ¿crees que una figura como Pacho Santos todavía representa algún tipo de poder en Colombia? Sin duda alguna, lo que pasa es que es un poder oculto que no siempre vemos, que es el más peligroso porque además no rinde cuentas. Entonces, primero, mucha gente se siente representada en ese discurso. Cuando él dice, por ejemplo, ¿usted quiere solucionar el tema de las protestas? Pues vaya y una descarga. ¿Y se acabó? El pues muchacho cae y ya, claro, tú te indignas, yo me indigno, pero yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y esa normalización de la violencia yo creo que está muy presente en el establecimiento colombiano. Cuando yo hablo del establecimiento, la gente no lo entiende porque la gente dice, bueno, Petro ya ganó. Cuando yo pongo, por ejemplo,
Eso es lo que dice el establecimiento colombiano. Me dicen, usted está en RTBC, usted es parte del establecimiento, usted no se dio cuenta que pasó el 7 de octubre del 22, ya ustedes son, no. Petro no es establecimiento. Petro ganó un pedacito así chiquito de poder. Pero las fuerzas militares, el sector financiero, el sector bancario, los medios de comunicación, el sector seguros, las empresas privadas, la CPS, por ejemplo, ese es el establecimiento y ese es un poder que no rinde cuentas. Ese poder, por ejemplo, es el que representa a Francisco Santos. Entonces, un ministro de salud, sea Carolina Corcho, sea Luis Alfonso Jaramillo, esos manes tienen que ir al Congreso a rendir cuentas. A esos manes los llama la prensa 24 horas, los tienen sometidos en redes, yo no sé qué. A un presidente de EPS, por ley, no tiene por qué ir al Congreso. O sea, no tiene que rendirle cuentas al Congreso. Francisco Santos dice una cosa como la de las descargas y nadie lo llama al otro día. Iván Duque está viviendo un exilio de oro muy a pesar de que, insisto, hace 2 días o esta semana se revela que se llevaron 11 millones de dólares, insisto, en efectivo provenientes del narcotráfico. Es que esto no puede tener más agravantes. Plata del narcotráfico, entregada a un estado genocida para vigilarnos, sobre la cual no hay ninguna manera de rastrear, uno de los gobiernos más represivos en los últimos años. En fin, esto como que salen agravantes. Uno se da cuenta que efectivamente ese establecimiento, que es el que tiene el poder y no deja, esos manes no le van a compartir a Petro el poder. No le van a compartir a Petro a un man como tú, a un man como yo, no nos van a compartir el poder. Entonces, obviamente Pacho Santos efectivamente tiene un margen de maniobra todavía muy amplio y representa a mucha gente poderosa de este país. ¿Vos cuál crees, Mauricio, que fue la jugada maestra de Petro para poder salir, yo creo, bien parado de este paro? Porque mucha gente dice que fue que se dio, que ya no le van a subir al diésel. Me gustaría que dijeras qué fue lo que hizo Petro para que el paro ya, pues, yo creo haya perdido fuerza y se haya, yo creo, desmontado. ¿Y qué es lo que le espera a Colombia de aquí en adelante, no? Porque ya vieron que es un presidente que puede solucionar vainas que antes no se solucionaban, ¿no? Claro, y que se les puede parar a los gremios. Primero creo que convenció, o sea, para mí en el pulso lo ganó el señor Ricardo Bonilla, es el gran ganador. Cuando llegó Bonilla decían, no, José Antonio Campos, si se va a Campos, mejor dicho, esto va a ser el acabose, nos van a acabar, los inversionistas se van a ir, no van a venir turistas, esto va a ser pues Venezuela. Y en realidad Bonilla lo ha hecho bien, hace un mes se decía que era insostenible. Y él fue el que convenció, creo yo, porque se dio cuenta de que efectivamente parte de los gremios no estaban representando los intereses de los trabajadores. Y fueron directamente a hablar con muchas de esas asociaciones de pequeños transportadores y los convencieron de una cosa importante y era el precio del diésel hay que descongelarlo. Y ya cuando los manes dicen listo, aceptamos eso, ya eso es una victoria para el gobierno, porque lo duro para el gobierno era que ellos decían no, hay que mantener el precio del diésel congelado. Entonces, la primera victoria de Petro es haber podido llegar directamente a la fuerza de trabajo, o sea, el tipo que está detrás del camión, y entender y, por ejemplo, llevar a la ministra de Trabajo. La gente se preguntará, ¿y la ministra de Trabajo qué hace allá? Porque es que estos manes están en condiciones laborales penibles. No tienen pensión, tienen que dormir en los tractocamiones, no tienen para pagar estaderos u hoteles, tienen que poner de su bolsillo para la gasolina. Entonces se dieron cuenta que detrás del paro, y por eso les sale muy mal a los empresarios, a los gremios, hay unas condiciones laborales que hay que corregir. Entonces ahí el gobierno se da cuenta que está hablando en el mismo lenguaje en códigos progresistas. Y en tercer lugar, yo creo que ahí sí está el éxito de García, la de transporte, y de Bonilla, decir, esto se puede plantear en términos graduales y vamos viendo. Que eso es diálogo social. Es que en Colombia no hay diálogo social, Leve. Que el diálogo social en Colombia es que en diciembre... Una pura represión antes. Sí, no, tú sales y te mandan allá. Te cascaban. Entonces acá el único diálogo social que es empresarios o patrones y obreros en diciembre para el salario mínimo. Y se acabó. Y en cualquier parte del mundo es, tú tienes que hablar todo el tiempo con los campesinos, con los empresarios, con las asociaciones de empleadas domésticas, pero tienes que hablar todo el tiempo. Eso no puede ser que nosotros, pues estamos acá, nosotros somos los que sabemos. A nosotros no nos jodan porque nosotros somos muy expertos, hablamos 5 idiomas, estudiamos en Estados Unidos, a nosotros no nos perturben, que es un poco el problema del centro, ¿no? Sí. Que el centro te dice, derecha e izquierda son iguales, déjenos a nosotros que nosotros somos los sabios. Pero con esa iluminación, ¿no? Es que siempre, no puedo creer eso. Es que yo del centro, lo que no soporto del centro es la superioridad. Sí. Es la superioridad como estos fanáticos. Hermano, si te han matado la mitad de tu familia, ¿tú crees que ahí no hay pasión en la política? Si te han desaparecido a tu papá,
si te han dejado en la calle, si te han maltratado, ¿tú crees que no le vas a meter pasión? O sea, ¿cómo le pides racionalidad cuando la política por definición es pasión? Entonces, a mí ese centro que en Colombia está ladeado hacia la derecha, me produce una profunda indignación, me produce repugnancia y sobre todo su superioridad moral ahora con Petro despreciable. Mira, eso me hace querer hacerte una pregunta que yo siempre le hago a mucha gente. Aquí ha venido gente que representa también esos ideales de centro que no supo cómo contestarme, y es: ¿vos de dónde crees que nace ese odio hacia la pobreza que tienen la gente de bien en este país, que apellidos pomposos, apellidos rimbombantes, que van y estudian en el exterior, en las mejores universidades, estudian en los mejores colegios del país y tienen acceso a todo, pero de algún momento a otro deciden que tienen que robar, que tienen que ser corruptos y que tienen que atacar sobre todo a los sectores vulnerables del país? ¿De dónde crees que nace ese odio? Porque no es solamente el odio de decirte, vos sos un pobre y ya, sino te voy a quitar todo lo que tengas hasta el borde de que tengas que suplicarme para poder tener un grano de dignidad en este país. Pues de la batalla cultural. Eso es puro... Ahorita que estás viendo ahí tu biblioteca, yo creo que a ti te gustaría, o de pronto tienes por ahí a Gramsci. A nosotros Gramsci nos lo quitó la derecha. Y la derecha nos ganó la batalla cultural, y en buena medida porque la derecha es la que ha reproducido el estereotipo de el pobre como el resentido. Y obviamente, pues, yo soy un resentido. Me gusta. Es que como viviendo en un país como Colombia, viendo lo que pasa, pues digo, los 11 millones que se robaron, y ahí están pontificando. Entonces ellos han reproducido la idea de, cuando ven a un pelado, por ejemplo, marchando y protestando, es un delincuente. No, ese es un pelado vulnerable. Y el medio de comunicación te lo presenta así, te lo presenta como un vándalo. El medio de comunicación no habla con él. El medio de comunicación no hace pedagogía. Entonces, el abordaje de la pobreza es doblemente revictimizante, porque el pobre es peligroso y obviamente el pobre es pobre porque quiere. Entonces, esa gente que ha tenido privilegios, a esa gente no le han dicho, amigos, ustedes no han competido. O sea, sáquense de la imagen. El pelado acá que fue al mejor colegio de Bogotá, o de Cali, o de Medellín, o de Barranquilla, y que luego fue a una universidad privada acá, y luego afuera, que es mi caso, lo digo, mi caso. Yo siempre digo a la gente, yo tengo un doctorado en Francia, pero el doctorado es un privilegio de clase, no lo puedo negar. Así haya estado becado, porque yo para ganarme la beca tuve un impulso que yo no competí con gente. Yo no tengo, y en Colombia no hay cultura del concurso, no hay cultura de la carrera, no hay cultura de la competencia, que es la cultura del capitalismo. Entonces, incluso dentro de los mismos códigos del capitalismo, esto no funciona. Entonces, a esa gente la educaron con la idea de usted es mejor que el pobre. ¿Por qué? Porque la razón por la cual él no tiene lo que usted es porque él es peor, porque él no quiso competir, porque él es perezoso, porque es un delincuente. En Medellín acabo de ver la noticia, no sé si la has visto. Casi matan a un pelado, a un habitante de calle, porque se robó un pan. Ah, sí, lo vi, claro. Y le pegaban a otras personas que también son pobres, ¿no? Porque se robó un pan, hermano. O sea, entonces yo digo, y eso... Y lo mismo con el celular. Entonces la gente dice, es que él no va a dudar en matarme por quitarme. Yo digo, sí, pero detrás de esa punición, detrás de esa venganza, hay aporofobia. Entonces, desafortunadamente nadie le ha dicho a las clases altas en Colombia que lo que tienen es producto de los privilegios. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cultura de la redistribución. No nos gusta, entre más rico, menos impuestos quieres pagar. Entonces, esa cultura de los privilegios, esa cultura de yo me lo gané, cuando en realidad tú no has competido, hermano. Tú no has competido, saquémonos eso de la cabeza y hay que devolver y hay que... Yo no estoy diciendo que la gente hay que quitarse a las malas y que hay que robarle a los ricos, no, para nada. Está bien que la gente acumule, está bien que la gente tenga, está bien que la gente compre, pero hace falta una conciencia de, sí, yo tuve una ventaja estructural y tengo que devolver algo en impuestos. Tengo que devolver algo en conocimiento, tengo que devolver algo en diálogo social, en responsabilidad social. Y acá, no todos, pero hay unos empresarios que son muy rentistas. Acá hay cuentos, de personas que tienen que usar pañal para no ir al baño. En el trabajo, ¿no? En el trabajo, sí. Mujeres que tienen para no perder tiempo. Es decir, acá estamos ante la tragedia de una persona que está al borde de la muerte, con el 80% de su cuerpo quemado, y la gente está indignada diciendo que es que Petro él mandó a cerrar un restaurante que a la gente le parece muy de moda, en vez de indignarse porque una trabajadora esté laborando en esas condiciones. Hay un tipo que casi atropella a un trabajador porque fue a pedirle un derecho que es su liquidación. El del restaurante allá. El del restaurante donde fue un influencer, no voy a mencionar a este señor,
Y este señor fue allá a felicitar, o sea, como te digo, no solamente no te indignas, sino que vas a felicitar. Entonces yo digo, el odio que se tiene no solamente es hacia los pobres, David, es un odio hacia la clase trabajadora. Ese odio es lo que yo creo que la clase alta colombiana no es muy consciente de, y es una clase que se cree aristócrata, que se cree altruista, que se cree muy humanista y bien formada, cuando en realidad no es ni humanista, ni bien formada, ni mucho menos altruista. Bueno, está muy chévere, me gusta lo de resentido. Es una cosa por la que me ha caído mucho a mí. También quería preguntarte por el papel que juega María Fernanda Cabal en todo esto, porque mira, es la primera vez también en la historia política de Colombia que faltando 2 años para que se acabe un gobierno, ya empiecen a salir a flote las cabezas que van a hacer la campaña, pero o sea, ya están en campaña y ya se proclaman como los próximos presidentes. O sea, María Fernanda Cabal es senadora de la República, le estamos pagando un sueldo como senadora, le pagamos las camionetas, la Toyota, donde la hija reparte los postres, o sea, la mantenemos viviendo bien, no presenta proyectos de ley, no va a trabajar, pero está haciendo campaña presidencial. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? O sea, no qué podemos hacer, no, decirle a la gente verdaderamente que es esta tragedia. Esa palabra me parece una palabra muy, muy acertada. Efectivamente es una tragedia, además porque hay mucho odio en contra de todo lo que sea ampliación de derechos. Entonces todo lo que hemos logrado en ampliación de derechos para la población LGTBIQ+, todo lo que hemos logrado en términos de derechos sexuales y reproductivos, eutanasia, matrimonio igualitario, universalización de las pensiones, digamos que eso ha venido acumulando una serie de odios, y hay mucha gente que se siente intimidada para hablar por el lenguaje incluyente, por lo que se considera que es la corrección política. Entonces eso ha alimentado fenómenos como el de Polo Polo, como el de María Fernanda Cabal, como el de JP, por ejemplo, que son personas que viven de la incorrección política, y eso es una incorrección política en el caso de Cabal, que es show. Yo la incorrección política de JP por lo menos me parece más sincera, o la de Rodolfo Hernández, me parecía más sincera, me parecía que era un tipo por lo menos auténtico, genuino, que decía las vainas como eran, dijo, sí, yo admiro a Hitler, me limpio él con la Constitución, lo que sea, pero el caso de Cabal es más peligroso porque es una persona que está jugando con eso. Eso es grave además porque no hay control político, su partido mismo no le exige y no le dice, bueno, usted como senadora, ¿qué está haciendo? Entonces ahí lo que se viene Levi es el discurso antiderechos, y esa gente va detrás de tumbar la Constitución del 91. Porque si tú te pones a pensar, en ese momento la derecha colombiana, que era el Partido Conservador, ellos creen que les metieron un golazo. Esta derecha de ahora, recalcitrante, reaccionaria, hiperconservadora, ellos dicen... Un poco cavernícola, ¿no? Cavernícola, antihumanista, poco leída además. Esta derecha de hoy no habría aceptado, como por ejemplo Álvaro Gómez Hurtado, la Constitución del 91. Pero ni por el puta, no la hubieran aceptado. Y por ahí anda el nieto, representando todo lo que... Todos ellos. ¿No? Sí, es que se me olvidó el nombre, pero es Gómez Hurtado, los dos de hecho. Sí. Entonces ellos, Enrique Gómez Hurtado es uno y el otro más joven, ahorita te lo digo, creo que es Santiago Gómez Hurtado. Entonces, esa gente creen que les metieron un gol y ellos dicen, esto hay que corregirlo estructuralmente. Por eso a mí me da tanto miedo cuando hablan de reformar la Constitución del 91, porque hoy ellos no hubieran aceptado, por ejemplo, que la paz es un fin esencial del Estado. No hubieran aceptado el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, que es tan clave, que ha sido tan clave para que haya una corte constitucional que defienda los derechos dentro del marco de una pluralidad. El Estado laico, el Estado social de derecho, que es un Estado que no puede dejar morir a la gente, un Estado que se declara como plurinacional, que reconoce las autonomías de los indígenas. Entonces ahí hay una constitución que podría ser más progre, a mí también me gustaría, pero es una constitución de todas maneras liberal progresista. Y esta gente, Cabal, Polo Polo, Paloma Valencia, esa gente va en realidad por la constitución del 90. Por eso cuando Petro dijo, hagamos una reforma constitucional, Germán Magallero le dijo, listo, hágale, vamos. Y esa gente mañana no va a poner constituyentes como los que tuvimos, los constituyentes van a ser estilo Polo Polo, Cabal, Valencia, Daniel Briceño. O sea, esa gente que vive del discurso del odio contra los campesinos, afros, obreros, LGTBI,
Vamos a volver a la Constitución del 86, que es lo que ellos quieren. Bueno, antes de volver al tema del paro, te quería como plantear algo acá, porque cuando vos hablas de la Constitución del 91, a vos te parece que fue gestada en parte por los miembros del M19, ¿no? Claro. Entonces, cuando Petro toca, dicen que Petro quiere tocar la Constitución, sale toda esta derecha recalcitrante, a la que vos llamas conservadora, reaccionaria y cavernícola, a defender una Constitución hecha por el M19. Sí. Pero cuando son ellos los que quieren tocar la Constitución, como ya lo hizo Álvaro Uribe Vélez, digamos en el 2006, cuando se hizo reelegir, ahí sí la Constitución les parece que es una Constitución muy progresista, que eso no sirve para absolutamente nada, pero cuando viene del lado de la izquierda sí hay que defender como sea la Constitución. A mí me parece muy chistoso ver gente como Paloma Valencia, como el señor Gómez Hurtado, como María Fernanda Cabal defendiendo la Constitución del 91. ¿Ese fenómeno cuál es? Ellos no están defendiendo la Constitución del 91, ellos están defendiendo el establecimiento. Lo que dicen del 91 es pasajero, pero ahí no hay ninguna convicción, porque ellos van detrás, insisto, de desmontar sobre todo la idea del Estado laico, y lo han dicho de frente. Lo dijo Alejandro Ordóñez, era un tipo... Bueno, que quemaba libros. Quemaba libros, que siendo procurador tenía posturas abiertamente en contra de la Constitución del 91. Que uno dice, hermano, tú no puedes hacer eso, eres un funcionario, o sea, la Procuraduría existe porque la Constitución lo ordena. Entonces tenía posturas abiertamente en contra de derechos consagrados. JP apunta en la a eso, Constitución. JP, toda esa gente vive de la idea de que van a refundar a partir de disolver el 91, que es, insisto, es el modelo hoy de esta derecha extrema que vemos en el mundo, con Orbán, con Meloni, con Milei, con Trump, con Kast en Chile. Es una cosa, desafortunadamente, no sé si sea tu experiencia, pero está pasando en el mundo que hay una generación de gente muy joven que por primera vez es más conservadora que sus papás. Generalmente era al contrario. Sí, uno tiene que ser más progresista y más liberal que sus padres, que sus abuelos. Ahora estamos viendo jóvenes mucho más conservadores, atraídos por todo este discurso que la ideología de género, que en contra del globalismo, que el medio ambiente, dudan sobre las teorías científicas acerca del medio ambiente, el panel intergubernamental de Naciones Unidas es una conspiración. Entonces eso alimenta desafortunadamente a todos estos personajes, insisto, cuyo único objetivo es acabar con esta Constitución. Entonces, si en algún momento dado se pudieron haber opuesto a Petro, era, insisto, porque están defendiendo el establecimiento, pero no necesariamente porque defiendan con convicción esa Constitución. Sí, no, y en un mundo que se dice que es el mundo del futuro, de la tecnología, de la información, de todo, es extraño ver a gente metida como en otro siglo. Y defendiendo personajes como Milei, que a Milei se le ha descubierto que ha plagiado sus libros, no tiene los conocimientos en economía que dice tener, que no estudió lo que dice que estudió, pero ellos lo ponen ahí por encima como si fuese un salvador del mundo, ¿no? Dentro de eso tampoco nombrarse a Elon Musk, que también está jugando un papel político importante en Twitter, o sea, compró una red social para desestabilizar gobierno. Eso nadie lo ve y a nadie le parece grave, ¿no? Que el man desafíe presidentes desde su red social y les quite libertades de expresión desde su red social y desde ahí le haga campaña política a las personas que nombras como Donald Trump, ¿no? Que él abiertamente quiere que Donald Trump ya dijo que Milei era buen presidente. Es una vaina absurda. Quería preguntarte entonces, ya pues como para acabar un poco ya en vivo, me decís que la jugada maestra de Petro fue el diálogo, ¿no? Diálogo social. El diálogo social para acabar el paro. ¿En qué queda el diésel entonces? Porque algunos uribistas ya están diciendo que es que ya no le van a subir al diésel, que es que lo dejaron en 800 y que no se le va a subir. Lo que dijo Petro es que sí hay que subirle y que en 2 años hay que pagar el hueco, la deuda, ¿no? De los 35 billones de pesos. Entonces, a ver, el gobierno necesita recolectar al año 11 billones de pesos. Se deben 35, ¿no? Ahorita va creo que en 60% porque en realidad van a tener que pagar 400 pesos ahora, ya, a partir de este momento, y 400 más a partir del 1 de diciembre. Aquellos que trabajen en empresas transportadoras. El particular, si tú tienes un carro con diésel, tú sí vas a pagar el incremento de los 1908. Entonces ahí de todas maneras hay un hueco fiscal. Ese incremento, insisto, se va a ir negociando. Es decir, que después de diciembre se van a seguir planteando estas mesas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso yo creo que más que un triunfo de Petro, es un triunfo del progresismo y del diálogo social. A lo que se obligan es a seguir negociando, que es un tema, insisto, que no hace parte de nuestra cultura. La cultura de negociación en Colombia, que es esta estúpida teoría de la administración, es que uno se impone en la mesa, hay un gana-gana y nos paramos. Y el diálogo social lo que te dice es, usted tiene que gobernar con la gente.
Usted tiene que gobernar con las centrales de abastos. Usted tiene que gobernar con los pequeños empresarios de restaurantes, por ejemplo, orgánicos, que ahora aquí tanto y que están ahí en el tejemaneje del precio, por ejemplo, de los bienes de la agroindustria. Hay que negociar con los pequeños transportadores. Pero no es que el gobierno pueda, y eso lo sabe Bonilla, no es que él pueda solo tomar decisiones. Entonces, a mí, por eso decía que acá hay una clave, hay un mensaje fuerte de diálogo social, y lo que se viene es el incremento, no hay nada que hacer. Se deshizo el mito, Levi, de que no se podía descongelar el precio del diésel, y en ese sentido el gobierno ganó un pulso y le dio una lección a los gremios y a la derecha de que sí se puede negociar y no hay que matar gente pues en cada vez que hay un paro. Sí, Petro denuncia entonces Pegasus, los 11 millones de dólares. Ya acaba de sacar hace poco un tuit donde dice que tiene las pruebas de los movimientos de plata que se hicieron. Vos no sabías, te cuento aquí rápidamente. A mí él es director de la DIPOL, me hizo una persecución ni la tremenda, porque yo se lo vengo hablando desde el 2020 también. El señor Jesús Barrera prácticamente mandó toda la policía encima para que yo me retractara, no me retracté. Petro dice que va a investigar algunas empresas de transporte que no cumplen con los requisitos para tener a sus empleados, y al mismo tiempo llega a un acuerdo con los pequeños camioneros. ¿Vos esto lo ves como una jugada maestra o no? Me haces una pregunta muy categórica. Me gustaría responder un poco más en la mitad. Yo creo que es una jugada acertada. Yo no diría que maestra. ¿Por qué acertada? Uno, que es coherente. A mí, si me preguntas por una virtud entre el acierto y la coherencia, me muero con la coherencia. Y por eso a mí me gusta Petro, porque es coherente. Que no siempre le sale bien, pero acá sí le salió bien. Entonces, es coherente, ¿por qué? Porque yo espero de un gobierno progresista que esté del lado de los trabajadores. Y el gobierno se puso del lado de los trabajadores y dijo, esta gente está en condiciones, y yo no solamente voy a negociar el tema del subsidio del premio del diésel, sino las condiciones laborales de esta gente, que es algo a lo que los gobiernos anteriores le hacían el quite. Dos, yo espero un gobierno progresista que ya no más ese cuento de que la seguridad del Estado está por encima de la de los ciudadanos. ¿Quién dijo eso? A nosotros, yo crecí, pues ustedes no, porque son más jóvenes, con el cuento de que el Frente Nacional, y que acá no tuvimos dictaduras, y que eso era Stroessner, y que eso era Banzer, y que eso era Videla, y que eso era Pinochet. Que eso era en otras partes, ¿no? Sí, cuando uno va a ver acá, es que estábamos vigilados. Esto es 1984. Esto es Orwell, esto es la sociedad de la vigilancia. Entonces y nos metieron la idea de que es que toca, porque es que esta gente es un peligro, porque es que resulta que tú eres una amenaza para el Estado colombiano porque revelaste una información acerca de la DIPOL. La policía no está para perseguir a la gente, la policía está, y es que nosotros crecimos con eso, la policía está para asegurar la convivencia. La policía no está para andar armada, ni para estar perfilando. Ese es un verbo que solamente existe en Colombia, perfilar con esas connotaciones, no está para interceptar. Sí. Entonces, me parece un acierto de coherencia que Petro desmonte esa idea de que la seguridad tiene que darse en desmedro de la ciudadanía, y me parece un acierto de coherencia que el gobierno insista en, nosotros acá no tomamos decisiones unilaterales, acá esto no es de plumazo, acá es negociando con el pueblo y con la gente. Sí, no, sí, porque yo siempre he sentido que aquí la oligarquía tiene una relación muy cercana con los militares, ¿no? Y es una vaina como que nos han hecho vivir en una bota militar, pero con ciertos accesos que nos hacen pensar que hay democracia. Pero cuando nos gusta algo, la bota militar romantiza el actual paramilitar y se haga todo para ¿no? Jaime Garzón es un ejemplo, ¿no? Eso hay que cambiar. Como que puedes decir, pero te atenés a las consecuencias por decir. O sea, hable, pero vamos a hacer algo porque hable. Entonces me parece una libertad muy extraña las que siempre han habido acá en Colombia. Sí, pero yo te sumo algo que para mí es más indignante, y es que quienes generalmente responden cuando ha pasado esas cosas son los militares, y generalmente mandos medios, capitán, teniente, mayor, si acaso coronel, uno que otro general. Políticos, allá están los militares en la JEP contando y diciendo, mire, a esta señora la sacamos, aquí le pusimos las botas, a este lo asesinamos. Tú no ves a Marta Lucía Ramírez pidiendo perdón. No, ni a Álvaro Uribe. Ni a Álvaro Uribe, ni a Juan Carlos Pinzón, ni a Juan Manuel Santos. Entonces, ni a Pacho, que pues, igual maltratar militares también, o sea. Entonces, yo ahí también digo, pues ya es hora de que haya una democratización en las fuerzas militares y en la policía. Bueno, Mauricio, chévere tenerte acá. Antes de que acabemos, gracias. Porque pues como me ha parecido chévere, pues uno quiere alargar, pero pues la gente ya no ve contenidos tan largos. Todo el mundo dice que Petro va muy mal, que ese país va muy mal, que en 2 años lo hizo trizas. Para vos, así rápidamente, ¿cómo crees que va Petro? ¿Va por buen camino, va bien? En el 2026, ¿qué va a pasar? Vamos bien, rápidamente. Está en verde, me gusta que haya pasado la reforma pensional, me gusta que haya pasado una reforma tributaria progresista,
Me encanta la jurisdicción agraria, me encanta la ley antitaurina. Está en amarillo, ojalá pase la reforma laboral, la reforma a la salud. Eso es que el Estado le mete la mano al mercado para que la gente pueda tener un trabajo digno, para que la gente pueda tener acceso a la salud. Está en rojo y me preocupa muchísimo el tema de la educación. Está en rojo y me preocupa muchísimo la paz total, pero pues uno esperaría que haya como más apoyo de la gente. Es que a la paz la dejaron sola, los medios de comunicación todos los días están hablando más de la paz, la devaluaron y nosotros en la calle hay que salir a defenderla. Pero en términos generales, el gobierno se comprometió a meterle la mano al mercado, ha sido coherente con el progresismo y por eso me parece que estamos en buenas manos. Y pensando en el 26, pues una izquierda que esté unida, como la izquierda francesa, como la izquierda uruguaya, como la izquierda brasileña, pues solamente así vamos a poder renovar un ciclo. Bueno, hermano, muchas gracias y espero tenerte nuevamente por acá. Cuando quieras, viejo Levi. Muchas gracias a ti. Vale.